Yo quisiera comenzar con lo siguiente, parecerá un poco eh, teórico, pero es interesante cómo después de todos los movimientos que he estado analizando, llegué a una formulación sintética de su dinamismo. Hay algo previo que va haciendo que la gente se harte, se enfade, y sería lo que yo llamo el momento del thimos, el enojo. Son esas situaciones en las que se provoca aquello que se podría encuadrar en negación, rechazo. Vienen rupturas de diversas dimensiones, pero que son transversales y en distintas capas de la dominación, las que podríamos llamar diácopes, día a través, coptein, cortar. Dichas fisuras implican un apoisindeo, es liberarse de una supeditación. No solo se rompe, sino que se van interrumpiendo conexiones, es decir, se va produciendo simultáneamente un desacople respecto de las sujeciones del capital y del Estado. Al producir algo diverso a la lógica del sistema, por pequeño que sea, se crea lo que se puede ir constituyendo y lo que resquebraja la dominación y consigue la construcción de una incansable búsqueda. Así, el proceso no es etapista, un paso y luego otro, sino integral, en conjunto, complejo. Sería thimos, diácope, aposindeo, demiurgía, que están envueltos por la eureba, apoyada por la autarquía, esa autonomía horizontal y solidaria. El thimos desata el proceso. El núcleo central lo constituye esa endíades de diácope y aposindeo que conllevan grietas y liberaciones para culminar con una nueva construcción, la demiurgía y la eureba, que le dan constante fluidez al conjunto. Y este proceso se expresa en dos principales niveles. Hay diácopes silentes y diácopes estridentes. Las primeras tienen que ver más bien con lo nanosocial, la vida cotidiana e incluso personal, pero enraizada en lo social. Y las segundas son acontecimientos reveladores que condensan experiencias previas en manifestaciones colectivas de mayor potencia y en dinámicas también que afectan la vida cotidiana y que tienen que ver con resonancias de reconocimientos mutuos. No son indispensables para esta continua erosión del sistema, pero producen fisuras de mayor calado. Y habría que tener en cuenta que estos procesos no están exentos de muchas dificultades y contradicciones internas. Otro elemento relevante tendría que ver con lo que yo llamo demokínesis, ese movimiento del mismo abajo y a la izquierda para reforzar autonomías y autogobiernos, y lo que yo denomino también la demokoiné, que es esa búsqueda constante de lo común por ese abajo a la izquierda, incluye el respeto a la madre tierra. Esto trata de ver lo interno de los procesos. Conviene escudriñar dónde se va aplicando. Se trata de varias dinámicas complementarias, híbridas, complejas, con traducciones concretas que implican retos y respuestas a contradicciones internas. Los análisis particulares despojan los problemas de quedarse en esquematismos y esencialismos paralizantes. Bueno, este sería así como una visión teórica de conjunto que pudiera explicar la dinámica de los movimientos. Pues vamos, Jorge, primero a decir, ya se dieron cuenta, estamos con, iba a decir, uno de los más grandes, probablemente el más grande de los antropólogos de México.
pues la verdad, y no me refiero a tu edad, querido Jorge, sino Son ya muchos. bueno, Pues, todo el mundo conoce al querido Doc Alonso, solo hago esta rapidísima, Jorge, introducción al Doc Alonso, así le decimos todos, Jorge Alonso, que ya dije, es emérito de todo, ha estado en CIESAS, es de la Academia Mexicana de Ciencias, es reconocido en todo el mundo, y en México y en Occidente en particular, de una manera muy, muy subrayada. Hay una cátedra que lleva su nombre, hay un premio que lleva su nombre en la Universidad de Guadalajara, ha recibido toda clase de homenajes, el Colegio de Jalisco, etc. Solo quería, para los inadvertidos, Jorge, hacer este añadido y pasarle la palabra inmediatamente a nuestro director, a Jorge Javier Romero. Adelante. Muy bien. bueno, yo también estoy verdaderamente emocionado de conversar contigo, además de verte después de tantos años. No sé si Mauricio sepa que compartimos en mi muy tierna juventud y en tu madurez una militancia política, ¿no? En el Partido Socialista de los Trabajadores. Y fíjate que quiero agarrar un argumento tuyo del momento en el que pues, salimos del PST, tanto tú como yo, en un libro que fue importante en su tiempo porque era un análisis de lo que había sido el Partido Socialista de los Trabajadores, que tú titulaste El enmascaramiento de los movimientos sociales. Sí. Y el argumento que planteabas ahí es como la representación de los movimientos sociales se transformaba en algo muy distinto a través de lo que había sido el clientelismo y las redes del Partido Socialista de los Trabajadores. Y fíjate que hace poco, no sé si lo conozcas, Brian Palmer Rubin publicó un texto que a mí me parece sustancial, además, para reflexionar con tu introducción inicial, ¿no? El punto de partida de Palmer Rubin es que una paradoja central de las democracias latinoamericanas es que la competencia electoral se amplió, los sectores populares adquirieron peso decisivo en las urnas y los gobiernos desarrollaron nuevos programas redistributivos. Sin embargo, las políticas económicas siguen respondiendo de manera desproporcionada a los intereses de las élites. Los pobres votan, se organizan y reciben beneficios públicos, pero rara vez consiguen influir sobre las decisiones que determinan realmente sus posibilidades productivas en el largo plazo. Y aquí Palmer Rubin lo que dice es que lo que ocurre no es tanto que porque la visión tradicional se enfoca en el poder económico, en las grandes empresas, en la debilidad estatal o la escasa institucionalización de los partidos. Y lo que dice Palmer Rubin, ¿no?, es que aquí hay una forma de organización y de representación de intereses de los sectores subordinados, ¿no? Dice, ¿por qué las organizaciones de campesinos, pequeños productores, pequeños empresarios consiguen destruir beneficios entre sus miembros, pero pocas veces logran modificar las políticas que reproducen su posición subordinada? Y dice, se debe a la trampa del patronazgo. Las organizaciones populares necesitan recursos para existir, reclutar miembros, conservarlos, coordinar su acción. Cuando carecen de recursos propios, buscan esos medios del Estado y los partidos. El apoyo externo resuelve su problema inmediato de supervivencia, pero genera una dependencia que acaba por transformar su función representativa, ¿no? Las organizaciones dejan de presionar por políticas generales y se especializan en gestionar beneficios discrecionales. Esa solución organizativa resulta racional a corto plazo, pero es desastrosa a largo plazo. Y yo, reflexionando con tu texto de hace, pues ya 50 años, casi 50 años, 45 años, es de 81 el libro, ¿no? Pues reflexionando, dialogando con tu texto de hace 45 años, pensé que había una enorme coincidencia en esto. Es decir, ¿qué es lo que pasa con los movimientos sociales que no acaban de influir en la transformación del orden económico? Pues que en realidad están suplantados por intermediarios clientelistas, ¿no? Y eso, ¿qué opinas tú de esto y qué reflexión tienes después de 51 años de aquel texto que escribiste sobre el PST? Bueno, obviamente a las capas subalternas se les da el derecho de opinar, pero no de decidir. Es decir,
todo lo que tenga que ver con decisiones están vetadas. Y dicen, pues hay mucha democracia porque pues opinan, ¿no? Votan y deciden, pero generalmente las cuestiones electorales llevan su propia dinámica, como tú bien lo sabes porque los has estudiado perfectamente, y esto no logra traducirse en que los intereses reales de la gente sean los que se expresen, sino que pues, son como cooptados, ¿no? Yo quisiera como hacer un recorrido porque Mauricio había dicho los avances, pero también los problemas de los movimientos. Quisiera hacer como un recorrido sobre los movimientos y tratar de ver cómo hay algunos elementos novedosos que se escapan de esta lógica y al escaparse de esta lógica van creando otras cosas. En los años 70 y 80 se dieron en México nuevos movimientos. Se habló de movimientos emergentes que se manifestaban en diversas capas de la población, ¿sí? Con sus propios aportes cada uno. Finalmente se destacó la importancia de que eran movimientos de los de abajo. Obviamente el movimiento emblemático y conmocionó todo y que influyó en la dinámica de que los movimientos prosiguieran fue el estudiantil de 68, que se trató de un movimiento generador, aunque fue aplastado, ¿no? Y otro de los movimientos novedosos surgió entre los pobladores de las barriadas populares, que fue el movimiento urbano popular, muy diverso e intenso, que se renovó con los sismos del 85 en la capital del país. Pero efectivamente estos movimientos encontraron forma de articulación por medio de diversas coordinadores, pero los partidos se fueron encargando de apropiarse de dirigentes de los movimientos urbanos, de despojarlos, de atraerlos, de darles otras tareas que se burocratizaron y contribuyeron al decaimiento de los mismos. En el 79 y 83 se dio el contexto de la crisis económica y del autoritarismo priista y surgieron varias coordinadoras y frentes que fueron articulando diversas luchas sectoriales dispersas. Así, en el 79 se creó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que fue fundada en el 79 con organizaciones campesinas e indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros, bajo la bandera agrarista de Zapata en demanda de tierra y contra el caciquismo rural. También surgió el Frente Nacional contra la Represión, con la mamá de la que ahora está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Un desastre, sí. Y entonces fue constituido y combinó movimientos de defensa de derechos humanos, presos políticos, desaparecidos. Desde entonces estaba la lógica de ver qué había pasado con los desaparecidos. Y se ligaron con sindicatos independientes, organizaciones campesinas existentes. Y fue una respuesta directa a la represión del régimen. Al año siguiente se conformó la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, integrada por organizaciones de colonos, posesionarios e inquilinos de diversos estados, Durango, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, entre otros, y en torno a la tierra urbana, vivienda y servicios. Y ante los embates de la inflación galopante y el deterioro del salario que ya no alcanzaba para nada por la inflación, en 83 surgió el Frente Nacional de Defensa del Salario contra la austeridad y la carestía. Pero estas coordinadoras, que eran un logro organizativo importante y que aglutinaba, se fueron desgastando y diluyendo.
y fueron subsumidas por las dinámicas de las lógicas burocráticas internas ligadas cada una pues, a diferentes partidos. Y la única que ha permanecido con fuerza es la que tú has estudiado, Jorge, con mucho detenimiento, que es la CENTE, surgida en el 79, que reunió disidencias magisteriales estatales opuestas a la dirigencia del CENTE, pero que no solamente van por la democracia interna, sino que se han ligado con los diferentes luchas de entonces a la fecha, y por lo tanto, pues ha sido muy vilipendiada, tanto por medios de comunicación y por supuesto por quienes están en el Estado, sean del partido que sean. Lo que tenemos es que ante el nivel mundial y la crisis avanzada del calentamiento global, actualmente han aparecido movimientos de jóvenes ante la situación crítica que señalan que hay terreno fértil en la lucha para defender el planeta. Y la crisis climática y sanitaria, junto con las enseñanzas de pueblos originarios, han impulsado el crecimiento de una conciencia de respeto a la naturaleza que no había en los primeros movimientos originales que examinamos. Obviamente nada está predeterminado y los grupos populares en búsqueda de otra política sin perder su especificidad y sin caer en estructuraciones burocratizantes, se pueden conectar y conseguir mutuas tradiciones para poder entenderse. Hay un movimiento que haya adquirido nuevas modalidades, no el del feminismo, sino el de las mujeres, que es mucho más amplio, en la que el papel de las mujeres es imprescindible y fundamental, y en realidad sin él no pueden existir. Todos los movimientos tienen el dinamismo de las mujeres. Bueno, hay unos con más visibilidad que otros. Y esto va creando alternativas originales y poderosas. Se van encontrando modalidades organizativas de talantes autonómicos, esto es lo interesante, que no estaba en lo anterior, que propician deliberaciones y decisiones colectivas desde abajo, junto a tendencias anticapitalistas que también se han ido fraguando como luchas antipatriarcales y en favor de la madre tierra. Y esto ha sido lo más novedoso de estos movimientos, que han logrado permanecer pese a los ataques de arriba que pretenden comprar, dividir y finalmente rendir a los de abajo. Que existe otro tipo de movimientos diferentes a las insurrecciones callejeras, donde la calle puede ser disputada por la derecha, y se trata de estos movimientos que existen en el arduo trabajo de construir redes organizadas, asambleas democráticas locales, las cuales maximizan la capacidad y la imaginación de estos movimientos. En los últimos años se han dado muchas olas de movilización. Habría que recordar, por ejemplo, los campamentos estudiantiles de varios países, pero no surgió un frente internacional contra la guerra como se dio en términos de Vietnam, porque no había estas organizaciones previas que les dieran cobijo, y entonces también se vieron como estropeados. Las revoluciones de izquierda del siglo XX fracasaron. Los levantamientos armados se degradaron. Basta revisar dónde han estado. Las alternativas de organización desde abajo con autonomía han tenido contradicciones, y finalmente la derecha ha aprendido a sofocarlas. ¿Cuál sería la alternativa? Lo inmediato y definitivo no se ha podido mantener. Parecería que la paciente organización desde abajo con persistencia pudiera seguir siendo el camino. Habrá que seguir preguntando y caminando. Las respuestas las tienen estos grupos de abajo, pero van ensayando, y en su devenir sin dificultades. Hay que estar atentos cuando cuestionan y lo que pueden ir fincando.
Actualmente hay un movimiento que va de la protesta a la creación. Los movimientos no solo resisten, construyen escuelas, radios, cooperativas, guardias comunitarias, tramas de cuidados como infraestructura de la vida. Y esto desplaza el eje de demandar hacia el Estado para hacer mundo desde abajo, es decir, cuando no dependes desde arriba. Porque, por ejemplo, ¿qué ha hecho la 4T? La 4T es enemiga de cualquier movilización y dice: lo que yo quiero es el individuo, yo te apoyo y tú tienes tu beca y lo que sea, pero no me vengas en conjunto. Y en realidad, antes el Estado los cooptaba, etcétera, pero ahora esta lógica con el Estado ha abierto la posibilidad de las búsquedas de los movimientos para que se organicen de manera autónoma. ¿Qué permanece en la acción colectiva como motor de cambio? Ciclos de movilización. Hay conjuntos históricos de movilización, feminismos, pueblos indígenas, movimientos urbanos-ambientales. Persiste esta doble vía de protesta. La masividad sigue abriendo coyunturas, pero necesita algo organizativo para que perdure. ¿Qué cambia? Hay un auge de instituciones propias: educación, salud, economía solidaria, comunicación y pluralismo jurídico de base, y prevalece una justicia climática y defensa de comunes como columna vertebral de alianzas. Y también hay soberanías múltiples: alimentaria, energética, digital, sanitaria y cultural, del acceso a la gestión colectiva, y se da una tecnopolítica situada, plataformas propias, criptoseguridad, métricas de densidad relacional, y una temporalidad de la revuelta. Y los estallidos o revueltas recurrentes se van preparando como bordes de revuelta y traducción de logros y efectos instituyentes. Hay que recordar que las grandes movilizaciones del 19 y del 21, a las cuales llegó la pandemia a desarticularlas y a los estados a aplanarlas, finalmente quedaron encauzadas en situaciones electorales que tú bien conoces, Jorge, que cómo llevan su lógica, y quienes ganaron el asunto fueron los que saben manejar toda la cuestión electoral. Actualmente, a mí me está llamando la atención el desafío proveniente de la llamada generación Z. Sí. Pasa de la brillantez del símbolo y la logística digital al anclaje organizativo y a la traducción instituyente, para que las revueltas no queden disponibles para cooptación o reemplazo por élites, que es exactamente lo que nos dijo Jorge. Se han dado varios ejemplos, sobre todo en Asia, de protestas de amplios sectores juveniles, pero finalmente son como cooptadas, usurpadas y ocupadas por otros. Pero a mediados del 26, en la India irrumpió el fuerte movimiento de esta generación, que adquirió el nombre despectivo con el que el gobierno la quiso denigrar: las cucarachas. Sí. Entonces, estos movimientos de las cucarachas, en realidad, y ellos se levantaron y dijeron, les habían dicho: miren, lo que necesitan ustedes es estudiar, pero para estudiar necesitan endeudarse y luego van a encontrar empleo. Se endeudaron, quedaron sin ninguna posibilidad, se graduaron y pues no hay empleos. Entonces quedan endeudados y sin empleos y sin ninguna posibilidad, ¿no? Y el movimiento logró la renuncia del encargado de educación. La lista de las quejas son muchas, pero bueno, ya se ha dicho que no bastaría esto, sino tiene que llegar, como dijo Jorge, al cambio de sistema. Han tenido decenas de millones de seguidores en Internet y han comprendido que la sátira es el mejor mecanismo para poner en jaque al gobierno, y puso
ha puesto en jaque a un gobierno que parecía inamovible. Se ha escrito que la juventud de hoy posee el valor, la imaginación, la indignación y el número necesario para cambiar el curso de la historia. Ojalá lo pueda lograr. Ha crecido en sociedades paralizadas por el cinismo, la soledad, la desesperación y el odio como algo inevitable. Y estas protestas lideradas por estudiantes en la India han demostrado cómo la cultura puede convertirse tanto en arma pedagógica como en vehículo de resistencia colectiva. Y los jóvenes manifestantes se rebelan contra una forma global de capitalismo mafioso que les ha negado un lugar significativo en el presente y les ha robado el futuro. Habría que tener en cuenta, por ejemplo, en México, que muchos movimientos muy importantes han fracasado. Por ejemplo, el movimiento contra la militarización, porque la 4T le dio desproporcionado poder a las Fuerzas Armadas, otorgándoles muchísimos recursos, bueno, como todos sabemos, y la reforma peñista tampoco fue erradicada como lo prometió la 4T, y emprendió una lucha despiadada contra la CENTE, y entre otros de los movimientos relegados de la 4T están las madres buscadoras de sus seres desaparecidos, ¿sí? Y también los movimientos de los pueblos originarios contra el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, etcétera, y quienes se han opuesto han sufrido agresiones directas y el incremento del paramilitarismo. La guerra contra los pueblos que no aceptan ser despojados se ha ido agravando. Los defensores de la naturaleza han organizado foros y caravanas en defensa del agua. Ha habido movimientos en contra de los despojos que realizan las empresas mineras, hidroeléctricas, de agricultura industrial, refinerías, etcétera, etcétera. Pero en realidad todavía falta como encontrar un movimiento masivo que encauce todo esto. El movimiento de mujeres también ha recibido respuestas lesivas de parte de la 4T, ¿sí? Y una reconocida herida abierta de México ha sido el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que parecía que ya estaban a punto de llegar a una solución, pero el ejército se atrincheró y obligó al gobierno a que se le supeditara, y pues ahí está totalmente atorado y sin poder seguir adelante. Pero hay el movimiento zapatista, que es un movimiento muy interesante porque es más dinámico y cambiante, que rompió con sus pirámides internas, es decir, cayó en la cuenta que al tener una estructura piramidal, lo que hacía es que exactamente, como nos decía Jorge, estas capas de elitistas fueran las que mandaran, y entonces se rompió la estructura, se mantuvieron los caracoles, pero se le dio dinámica a las comunidades para que pudieran discutir, hablar y proponer, que han estado pues muy activos, han tenido varios semilleros, y las propuestas que han ido haciendo son realmente muy novedosas y como mucho cambio. Ahorita, por ejemplo, pues acaba de pasar un semillero muy activo, y ahorita están en otro semillero a través de las artes. Muchas de las reflexiones que se han estado haciendo respecto a los movimientos es su dispersión y la necesidad de alguna unificación. Pero para movimientos dinámicos como el zapatismo, la diversificación de movimientos no se ve como un obstáculo, sino como una realidad diversificadora. Y se plantean, no otra vez, una salida jerárquica, ¿sí?, elitista,
sino engarzamientos sin la lógica leninista de una dirección verticalista, sino de la manera como se juntan los diversos y aprenden entre sí de sus propias experiencias. La importancia es estar atentos a los cambios que van produciendo los movimientos de los de abajo, aprender de ellos, de sus innovadoras prácticas que son producto de continuas búsquedas. Y estos movimientos se van conformando desde dinamismos que no se quedan en reposo y dependen paradójicamente de movimientos intrínsecos que generan lo que generalmente vemos como movimientos concretos. Cuando logremos descubrir la irradiación movilizadora de los movimientos populares, daremos un paso significativo en el conocimiento de lo constitutivo movilizador. Algunos critican la carencia o insuficiencia de los movimientos populares. Otros se quejan de que pese a la explosividad de los movimientos finalmente decrecen y son suplantados. Pero es que se fijan en la intensidad y masividad. Y eso se piensa, pero hay que pensar que lo que pasa es que siempre hay movimientos y no desaparecen. Los movimientos populares siempre están activos, aunque dicha actividad no sea perceptible a simple vista, sino que existe en la cotidianidad de las búsquedas y prácticas que hacen estos movimientos. En un análisis recientísimo del activista y ecofeminista Yayo Herrero, que compartió en un artículo, dice que ante el calentamiento global se están produciendo incendios mayúsculos en muchos lados y que ya no se fiaba de las alianzas incómodas con los de arriba y defendía lo que estaban haciendo los de abajo. Y señaló que tenía la suerte de participar en espacios en los que comprobaba que las perspectivas de diversas comunidades incitaban la cooperación, pues se necesitaba de incertidumbre de las personas para ir y enfrentar toda esta situación del cambio climático. Y muchos de estos movimientos ya existen, invisibles, pero están ahí sin pedir permiso a nadie de existencia. Las teorías clásicas trataban de distinguir lo que constituía propiamente a un movimiento social de lo que le quedaba en luchas puntuales. Yo pienso que el término de movimiento es más amplio y abarca una gran cantidad de modalidades, y precisamente la de mayor calado no son necesariamente las más masivas e impactantes, sino las que estiran los tiempos y espacios de las movilizaciones desde las dinámicas más cotidianas y creativas que no se acomodan a los moldes de la dominación. Habría que tener en cuenta que los fracasos no son definitivos, como tampoco los logros. Todo es reversible. Y finalmente, las novedades no las vamos a encontrar en libros ni en eventos académicos, sino en el contacto directo con los mismos movimientos, con sus propias reflexiones y con sus importantes creaciones cotidianas. Un curso intensivo al respecto lo vamos a encontrar en las innovaciones que están haciendo los zapatistas este año con sus semilleros y con sus comparticiones. Hay más cosas que tengo. No, por eso, Jorge, déjame abordar, querido Doc, si Jorge está de acuerdo, porque Javier, con dos cosas que a mí me inquietan y que me encantaría escucharte, y a Jorge también. Tenemos casi siempre, no casi, siempre tenemos como referencia esta captura del Estado por las élites. De ahí empezaste y de ahí también Jorge, su reflexión. Pues yo veo otros dos actores de arriba, no de abajo, que están medrando sobre la construcción social cada vez más potentes. Me gustaría escuchar algo sobre eso, porque yo mismo no acabo de entender las consecuencias. Una es, pues sí, la globalidad electrónica, el tecnofeudalismo le llamó Varoufakis,
que está controlada por un grupo de empresas, que además el señor Musk se acaba de dar el lujo de decirle a The Economist que en 10 años ya todo el mundo va a estar controlado por las cuestiones de la inteligencia artificial y va a cambiar el empleo y va a cambiar la salud. Dice Bill Gates, por otro lado, que en 10 años los profesores ya vamos a ser completamente innecesarios, los médicos también, los burócratas que hacen trámites, todo va a estar controlado. Pero lo que es cierto hoy, más allá de ese futuro distópico, es que ya están presentes, Jorge, y que las redes están funcionando y que los jóvenes se hablan entre sí a través de ese mecanismo y por lo tanto imantan el resto de las agendas sociales, populares. Bueno, esa es una. La otra, que es más acotada, que tiene mucho más que ver con situaciones específicas, regionales, como la de México, es el crimen organizado, Jorge. Está por todos lados, querido Doc, el crimen organizado y no necesariamente está separado del conjunto social, sino que forma parte de ese conjunto social, está en las familias, está en las empresas, está por todos lados. Y es otra forma de control de la movilización popular. ¿Qué hay sobre estos dos otros grandes enemigos de los movimientos sociales legítimos, auténticos, desde abajo? Sí, mira, en realidad, por ejemplo, un primer análisis de los chalecos amarillos, que fue un movimiento de gran defensa en Francia, fue, dependían de las redes y que finalmente al depender de las redes y no controlar las redes, pues las mismas redes los destruyeron, quedaron desvinculados. Es decir, el fracaso de los chalecos amarillos estuvo en su propia manera de organización, ¿no? Y lo que dices también es totalmente cierto. ¿Qué es lo que han encontrado los movimientos populares? Por ejemplo, los movimientos populares tratan de organizarse con autonomía, etcétera, pero se encuentran que el crimen organizado pues está íntimamente conectado con muchos funcionarios y el Estado en realidad, cuando le dicen al Estado cumple con tu papel de cuidar con la vida, pues el Estado se desentiende, ¿no? Y deja que el crimen organizado avance. Y la situación es mucho más compleja, porque no es como que el crimen organizado es una entidad que viene de fuera, se incrusta en las comunidades y es parte de las comunidades, y entonces al estar así, le resta mucha potencialidad a los movimientos autónomos. Sin embargo, Sibeki, que ha estudiado esto también mucho desde América Latina, ha dicho que hay que esquivar la guerra. Es decir, estos se emprenden con una guerra y entonces lo que hay que saber es esquivarla. Y hay movimientos que lo están esquivando de diferente manera. El zapatismo en concreto lo está haciendo. ¿Y cómo lo encontró? Lo encontró con el común. Por ejemplo, dijo, el común es la tierra, aquí hay tierra en común, el que quiera la puede, no necesita la propiedad privada, la puede trabajar y sacar, pero no apropiarse de ella. Y a los que llamaba antes hermanos partidistas, ahora simplemente los ve como parte integral y dialoga con ellos y ve las maneras de cómo defenderse. Y están encontrando lógicas interesantísimas de qué hacer, no sin dificultades, no sin problemas, pero en realidad están en búsqueda y sí hay maneras de que esto que parecía ser ya el acabose no impere. El libro de cómo esquivar la guerra de Sibeki es muy recomendable y yo creo que trae allí muchos ejemplos de cómo se está haciendo en América Latina. Entonces es lo que te podría decir, pues hay que ver qué es lo que están haciendo. Sí hay
Sí, sí está esa realidad que tú dices, pero también está esa otra realidad de el esquivarlos. Sí. Jorge, tú, por favor. Nada, nada más una cosa que a mí me ha estado dando vueltas en los últimos tiempos en la cabeza, es que hablamos de movimientos sociales y el gran ausente de nuestro tiempo es el que fue durante mucho tiempo el movimiento social por excelencia, que es el movimiento obrero, ¿no? El movimiento de los trabajadores urbanos organizados, que fue fundamental en cuanto logró construir una agenda generalista, sobre todo en Europa, para desarrollar los estados de bienestar, y sin embargo su declive fue fundamental también para el avance del neoliberalismo, ¿no? Es decir, el declive, el debilitamiento del movimiento obrero y de su capacidad de formulación programática y de influencia organizativa fue fundamental para el avance y el auge del neoliberalismo durante las últimas décadas. Y ahora mismo lo que tenemos es un enorme vacío en la organización de los trabajadores urbanos, que además tiene mucho que ver con la descentralización del trabajo, la creación del trabajo remoto, la falta de los espacios comunes de comunicación, apenas si suplantado por las redes sociales, ¿no? Entonces, y esto me lleva a mí a la reflexión de que muchos de estos movimientos sociales que existen, que viven, que están en la vida cotidiana, acaban teniendo agendas particularistas que son poco efectivas para influir en el cambio institucional general, ¿no? Es decir, en el cambio de modelo económico, de modelo político. ¿Qué opinas de eso, Jorge? ¿Qué impacto ha tenido en el cambio social el desmantelamiento y el debilitamiento del movimiento obrero? Sí, pues en realidad la uberización y la dispersión de los trabajadores, el que se les haga creer que son empresaritos y etcétera, etcétera, y la pérdida de conexión que antes tenían. Y eso tiene que ver efectivamente con la lógica que decía Mauricio, de que quienes están imponiendo la lógica es no solamente lo financiero, sino los grandes medios los grandes medios de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo sí estoy viendo, por ejemplo, que la propuesta zapatista es interesante porque tiene muchos jóvenes y están creando realmente, no están repitiendo, están innovando en sus comunidades y están dialogando con otras experiencias, tanto de Europa como de México y de otros lugares, y que es una semilla, pues, pero que todavía no se masifica, pero están creando posibilidades de algo nuevo, como fue el sindicalismo, pues no nació con las grandes organizaciones sindicales, sino pianito, ¿no? Pues algo así similar, creo yo, que está pasando. Por eso digo que hay que estar con los ojos abiertos a lo que parece que no existe, pero está ahí, y tratar de comprenderlo. Sí. Doc, otra cosa, déjame regresar a algo que mencionaste desde el principio en esta entrada teórica que nos diste. Dices abajo y a la izquierda. Yo estoy viendo con mucha preocupación cómo buena parte de América Latina se está deslizando hacia la derecha. Así es. Las cosas que han pasado recientemente en Colombia, en Ecuador, Brasil está en riesgo, ¿cierto? La siguiente elección, están empatados, etcétera. No hago listados. También hay una derecha abajo. Pienso en las iglesias. Sí, el pentecostalismo. Sí, pienso en las comunidades de ayuda mutua que son financiadas por
por una especie de filantropía que quiere controlar. Sin embargo, pienso en las escuelas privadas que otorgan becas y van creando comunidades de pensamiento, etcétera. La derecha tiene varias formas también de imponer su propia forma de ver el mundo y de controlar la emergencia de estos movimientos populares. Y los veo cada vez más poderosos, querido Doc. Así es, mira, los movimientos de extrema derecha se han instalado en los gobiernos y en las decisiones tanto de América Latina como de Europa. Y esta ola, los analistas han hecho ver que el auge de la extrema derecha no constituye ni un accidente electoral ni un paréntesis político, y que se ha convertido en una de las principales manifestaciones de la profunda crisis que atraviesan las sociedades. Ante la crisis económica, social, ecológica, geopolítica y democrática, una parte cada vez mayor de las clases dirigentes y de las fuerzas conservadoras han optado por la extrema derecha y se ha conformado una auténtica internacional reaccionaria cuyo principal polo político ideológico está ahora en la personificación de Trump, pero que en realidad, pese a toda la locura de su guerra con Irán, pues tiene todavía mucho impacto. Pero también se llama la atención de que las ofensivas autoritarias pueden acabar frustradas cuando los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, de las que decía Jorge, pero todavía hay algunas, las fuerzas feministas, ecologistas, antirracistas y antifascistas logren construir movilizaciones convergentes y alternativas creíbles. Se destaca que el verdadero reto es ver si las fuerzas comprometidas con la democracia, los derechos sociales, la igualdad, la paz, la justicia climática, sabrán construir un proyecto lo suficientemente ambicioso para invertir esta corriente. Y efectivamente hay muchos análisis de cómo esa derecha de los de abajo, ¿sí?, la que llevó a Trump y puede volverlo a llevar a la presidencia y estas cuestiones, pues están fincadas en toda esta crisis, que piensa que la solución va por esa línea. Y esta situación tiene muchísimo que ver con el control de los grandes medios, de estos grandes medios, de las 5 grandes agencias mundiales, de las redes sociales, que en realidad son las que están marcando el paso. Pero hay manera de enfrentarlas. Yo creo que es un reto muy fuerte, pero y aparte, por ejemplo, pues en Europa, uno que parecía que iba a quedarse para renovarse siempre, Orbán, pues no pasó. Es decir, no son eternas necesariamente. Entonces hay que ver, pues. Yo creo que señalas un punto importante, pero también hay que atender que hay gente que está, o grupos que están pensando y haciendo, sobre todo, en otra dirección. Pues sí, es un gran reto y sí, me parece importante tenerlo en cuenta. Jorge, ¿quieres hacer otra pregunta al Doc? No, pues más bien quiero hacer un comentario. Me gusta mucho que haya por lo menos algo de optimismo en la opinión de Jorge sobre la posibilidad de enfrentar este mundo que estamos viviendo, que de pronto parece apocalíptico, y que sin embargo, desde su perspectiva, siempre existe la posibilidad de la resistencia, ¿no? Y yo creo que esa es una enseñanza histórica de toda la obra del Doc Alonso, ¿no? Es decir, la resistencia en los movimientos sociales, la resistencia en
en las comunidades de base, la resistencia que subsiste y que sigue siendo una alternativa frente a las grandes corrientes reaccionarias y avasalladoras, ¿no? de la derecha y las grandes empresas. Doc, déjame añadir a esto para allá. El tiempo es horrible y tenemos que ir cerrando, pero a partir también de lo que dice Jorge, a esta generación Z, a los jóvenes, a las jóvenes, les hemos insistido en que el mundo se está acabando. Bueno, la humanidad se está acabando, el agua, la crisis hídrica, la crisis de violencias, todo esto. Otra vez no hago listas porque todos sabemos. Y entonces tienen una mirada que parte del supuesto de que su vida nunca va a ser mejor que la de la generación que los trajo al mundo, cosa brutal, por cierto, y que además va a ser violenta, etc. Oye, y que dependen de ella para seguir subsistiendo. Además, o sea, hay mucho miedo. Hay miedo. Siempre el Estado ha trabajado con el miedo, pero ahora el miedo parece ser un recurso que se ha extendido a todas estas empresas de las que ya hablamos, al narco. Hay miedo por todos lados. Y me encanta también, como dice Jorge, tu perspectiva de ir sembrando, de poner semillas. ¿Crees que eso nos ayude a quitarnos el miedo? Porque con miedo nada se moviliza. Con miedo todo el mundo se detiene. Exactamente, el análisis de los del Z es, de la generación Z, es que dijeron, perdimos el miedo. Eso. Perdimos el miedo y aquí estamos. Ya demostraron de que hay manera de perder el miedo. Ahora lo que tenemos que encontrar es la manera de encontrar el odio que esas redes quieren inculcar, semelle, porque también tiene, junto con el miedo, el odio también va aparejado para darles fortaleza a estos grupos que son los que mandan. Doc, qué privilegio. De verdad que sí. Jorge, ¿quieres añadir algo? No, nada, que afirmaba que qué privilegio, subrayaba que qué privilegio. Seguimos en contacto, querido Doc. Seguimos. Muchas gracias por haberme invitado y que les dijera mis barbaridades. Hombre, Jorge, un gran abrazo, Doc. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.